Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por poder estar contigo. Papá, yo oro para que esta enseñanza en realidad esté ministrada por ti, Señor. Eh, Te pido que a pesar de las distancias y las distracciones que puedan haber, porque como que guardar la concentración a ratos es más difícil en este formato, eh, podamos ser ministrados por ti, Señor. Que tú puedas hablarnos, nos puedas confrontar, puedas nutrir nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, a través de la Biblia, Señor. Eh, y te damos gracias por, a pesar de las distancias, a pesar de los contextos, poder estar juntos también, Señor. Seguir creciendo como comunidad. Papá, gracias por este tiempo que ha de venir y te pedimos que puedas ser tú el centro, Señor. Nada más nos trae o nos convoca en realidad a esta reunión más que tú, Señor. Eh, Nada nos convoca a estar juntos más que aprender de ti y ser ministrados por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy día partimos con Ezequiel. Varios de ustedes ya van avanzados, ya van en más de la mitad del libro. Y vamos a partir la enseñanza dando el contexto histórico del libro. Para esto vamos a hacer un recuento muy rápido por la Biblia hasta Ezequiel, ¿sí? Desde Génesis hasta ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? El primer bloque que vemos en la Biblia es, hola Cata, es la prehistoria, ¿sí? Que es en el Génesis, cuando está la creación, los seres humanos pecan, viene el diluvio y el ser humano quiere compararse con Dios y hace la Torre de Babel. Después pasamos al siguiente bloque donde vienen los patriarcas, ¿sí? Todo Génesis del 12 al 50 más o menos. Después viene el tercer bloque que es Egipto. Cuando salen del faraón o sea, cuando entran a Egipto, es toda la historia como el tercer bloque. El cuarto bloque, que luego viene cuando salen de Egipto y la conquista de la tierra prometida. Y eso está principalmente en los libros de Éxodo, Números, Josué, Levítico y Deuteronomio. Después ya pasamos al quinto bloque, donde vienen los jueces, ¿sí? Donde Dios coloca jueces para que puedan de alguna manera traer orden al pueblo, donde ellos deciden las cosas que van pasando, ellos administran la justicia de alguna manera. Algunos discuten si los jueces fueron una decisión más bien humana o de Dios, pero esa es la época de los jueces, donde están los libros de jueces y el libro de Ruth. Después pasamos al sexto bloque, donde vienen las monarquías, donde en ese contexto histórico está Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Y ahí transcurren aproximadamente 110 años, donde está unido el pueblo. Y pasan los reinos de Saúl, David y Salomón. Cuando Salomón fallece, quien toma o sucede el reino es Jeroboam, donde da inicio al séptimo bloque histórico, que es precisamente la división de los reinos. Con Jeroboam ocurre un conflicto y se dividen los reinos, se divide Israel entre Jeroboam, que queda como el rey de Judá, que era como el que Salomón había dejado, o sea, Roboam es el rey de Judá y Jeroboam el rey de Israel, ¿sí? Y en este contexto de reinos divididos ocurre como suceso divisorio en Primera de Reyes 12 y parte de Reyes y de Crónica. Aparecen los reyes donde uno ve que el rey de Judá fue este y después dice el rey de Israel fue este otro. Y empieza a nombrar reyes diferentes para Judá y para Israel. Eso es porque el pueblo estaba dividido entre estos dos sitios, que era sur y norte. Y en este contexto pasa Reyes, Crónicas, Amós, Joel, Jonás, Isaías, Miqueas, Jeremías, Lamentaciones, Sofonías, Nahum, Habacuc, Abdías. Son los libros que están dentro de este bloque. Y
cuando se dividen y ahí pasan varios años, el pueblo de Israel peca, y de alguna manera uno de los juicios que Dios envía es el exilio, ¿sí? Que son deportados, son el cautiverio. Y el primer reino que se va al cautiverio es Israel. Israel cae bajo las manos de Asiria. Asiria era uno de los reinos como más macabros que habían en su época, ¿sí? Y cae aproximadamente en el 722, 721 a.C., ¿sí? Y posterior a eso, ahí Israel se va cautivo por Asiria y el pueblo de Judá sigue libre de alguna manera, pero siguen pecando y viene a Babilonia, aplasta a Siria alrededor del año 612, entre el 612 y 605 a.C., y después, claro, lleva cautivo a Judá. Y de alguna manera la deportación de Judá se da en 3 tiempos históricos, ¿sí? El primero se da en el 605 más o menos, donde Babilonia, ya por Nabucodonosor, comienza la conquista de Judá, ¿sí? Y la deportación de los cautivos. Y en esa vez se va Daniel y el rey que había en esa época. Se lo lleva, lo podemos ver en Daniel 1:2. Y eso pasa en el 605 aproximadamente. Después viene la segunda deportación, que ocurre aproximadamente en el 598 a.C., y allí se va cautivo el rey Joaquín y Ezequiel, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 24, del 11 al 18. Ahí cuenta como la historia. Y después ya viene la tercera deportación, que ocurre más o menos en el 586 después de Cristo. Ya el pueblo de Israel, después de las deportaciones que se van a Babilonia, se los llevan cautivos. Después viene el retorno, donde encontramos los libros de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y después de ese retorno, que vuelven de Babilonia, vienen 400 años de silencio de parte de Dios, y después ya aparece el Nuevo Testamento. O sea, aparece ya Jesús y Juan, el Bautista, ¿sí? Entonces, cuando vemos a Ezequiel, o cuando nos enfocamos en Ezequiel, hay que pensar que Ezequiel ya está más tirado hacia el final de la historia que nosotros conocemos del pueblo de Israel, históricamente. O sea, como específicamente situado en la segunda deportación del pueblo de Israel, en este caso, pero de Judá en particular. Y vemos que Ezequiel es mencionado únicamente en el libro de Ezequiel, ¿sí? No encontramos a Ezequiel el profeta en otros lugares de la Biblia. Y su nombre significa fortalecido por Dios, que efectivamente vemos a lo largo del texto cómo Ezequiel fue fortalecido por Dios, evidentemente. Y fue llamado al ministerio profético por Dios, ¿sí? Era un profeta de Dios. Y durante el primer ataque a Babilonia, Ezequiel vivió en Israel, se mantuvo en Israel, en el territorio de Judá, o sea, en Jerusalén, perdón. Y en la segunda deportación es donde es llevado cautivo junto con 10.000 judíos. Cuando vemos en Ezequiel, al principio, logramos ver que él dice que está escribiendo cuando cumple 30 años, ¿sí? Y ahí ya llevaba 5 años de deportación. Precisamente a los 30 años hubiese sido el año que él habría sido nombrado sacerdote. Entonces, algunas interpretaciones o se colocan algunos puntos ahí en función de que, claro, Dios precisamente lo llama a ser profeta en la época donde él hubiese sido llamado al sacerdocio, por la edad que tenía. Y Ezequiel fue contemporáneo a Jeremías, ¿sí? Están más o menos en la misma fecha. Jeremías era mayor, 20 años se dice, y contemporáneo a Daniel. ¿Sí? Por eso igual hay partes del libro donde se hace alusión a Daniel.
a nivel como doméstico, por decirlo así, se dice y se entiende desde el contexto bíblico que la deportación que vivió Judá era una deportación que, si bien era mala, porque estaban siendo cautivos, fueron llevados a Babilonia con ciertos beneficios, por decirlo así. A diferencia del pueblo de Israel, que se lo llevaron los asirios, los babilónicos como que de alguna manera los tenían cautivos, pero los tenían más bien como colonos, por decirlo así. Tenían tierras, podían sembrar, podían cosechar. Ezequiel tenía su propia casa, muestra el libro. Entonces, no era un pasar tan macabro, tan duro, como le tocó a Israel, al reino del norte. Y el contexto general del libro nos muestra que el pueblo en realidad habían falsos profetas que estaban engañando y confundiendo a la gente. Había como corrupción de parte del liderazgo del pueblo, había idolatría, se habían como olvidado de Dios, y ahí uno lo puede como apreciar cuando el texto habla y dice como, y ahí sabrán o ahí recordarán que yo soy Dios, y como que estas alusiones de querer traer a conciencia al pueblo en esto, se ven a lo largo de todo el texto bíblico. Entonces vemos que en estricto rigor el pueblo había dejado a Dios, y hay otros pasajes que son más literales, por decirlo así. También vemos en Ezequiel que la gloria de Dios se va del templo. Hay un momento donde dice que él tiene una visión y ve cómo la gloria de Dios se va del templo, que era precisamente el lugar donde la presencia de Dios estaba, y también se hacía manifiesto como la permanencia y la presencia de Dios con el pueblo. Y vemos que el pueblo se enalteció y se alejó de Dios. O sea, ya es un proceso de varios años en donde el pueblo de Israel se enaltece y hace amistades con quienes Dios no había aprobado. Y de alguna manera, de alguna manera vemos que ellos, a pesar de que Dios trae como corrección, hacen caso omiso. Y en vez de confiar como en la autoridad y la soberanía de Dios para protegerlos, deciden confiar en otros pueblos, en la protección de otros pueblos, comillas, mayores. Y en tanto al carácter de Dios dentro del libro de Ezequiel, podemos ver que una de las cosas que se repiten y se observan tiene que ver con que Dios es glorioso, ¿sí? Como la gloria de Dios. Con que Dios es santo, es justo, paciente, provee, se aira. Esas son como una de las características más presentes dentro del libro con respecto a Ezequiel. Ahora bien, como la temática de este pilar es la restauración, vamos a preguntarnos cómo se entiende la restauración dentro del libro de Ezequiel, ¿sí? La enseñanza anterior, o sea, no la enseñanza, el tiempo anterior, el sábado pasado, estuvimos como conversando entre todos qué entendíamos como restauración y todo este proceso. Hoy día vamos a ver y vamos a enmarcar qué se entiende por restauración dentro de Ezequiel, ¿sí? Y las próximas enseñanzas, que son de aquí como hasta julio, van a estar bajo esta lógica también, ¿sí? Para que, así como hablaba el Richard la semana pasada, todos entendamos más o menos lo mismo, independiente de que cada uno pueda tener sus interpretaciones, y que a veces uno podría decir teológicamente ese concepto se parece a este otro, o qué sé yo, podamos aunar criterios y ver cómo lo vamos a entender para estos efectos, ¿sí? En Ezequiel uno puede ver que de alguna manera la idea central, o una de las ideas centrales de Ezequiel, tiene que ver con la gloria de Dios y la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con esta en el pueblo de Israel, o en el reino de Judá y en todo el pueblo de Israel, en Jerusalén? ¿Qué pasa con esta presencia que de alguna manera se va? ¿Y cuáles son las consecuencias de no obedecer a Dios, de estar en constante como pleito con Dios?
Entonces vamos a entender restauración de alguna manera como, como el hecho de que la presencia o la gloria de Dios vuelva, ¿sí? En términos más bien prácticos, tiene que ver con el restablecimiento de la comunión, de restablecer la comunión con Dios en una relación, ¿sí? Como dejar de alguna manera esta enemistad, esta rebeldía o orgullo que hay entre uno y Dios, o en este caso entre el pueblo de Israel y Dios. Y Dios manifiesta claramente y dice que el pueblo de Israel lo había abandonado, se había rebelado contra él. Y habla de esta condición en donde el pueblo de Israel ha abandonado a Dios. Y después menciona todas las consecuencias que esto ha traído. Lo mal que le ha hecho al pueblo, alejarse de Dios, desobedecer, actuar en rebeldía, irse tras otras naciones paganas, prostituirse, lo dicen algunas palabras, en algunos lugares. Y cuando habla de la restauración, hace semejanza a que Israel va a dejar esa condición y va a volver a tener una relación con él. Va a volver a tener una intimidad con él. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios o que vuelva la gloria de Dios, no estamos hablando de que Dios esté, solamente esté, así como que esté ahí. Como que yo puedo decir, ¿está tu papá en la casa? Sí, está en su pieza. Y está, entonces está la presencia, está. No estamos hablando de solamente que esté, sino de estar en comunión con esa persona, o en este caso con Dios. La restauración entonces va a ser volver a ligar esa relación que había, esa relación que parte porque Dios la desea así. Y vamos a ver a lo largo del libro cómo Dios habla de volver a traer a su pueblo. Y una de las cosas que también entendemos dentro del texto y que vamos a tomar en cuenta tiene que ver con precisamente que esta enemistad con Dios es lo que nos daña. Es precisamente la lejanía que ponemos entre Él y nosotros, y es la lejanía que el pueblo de Israel puso entre ellos y Dios, fue la infidelidad, fue como esta conducta de constante rebeldía, lo que de alguna manera dañó a Israel, lo siguió dañando y lo siguió cada vez hundiendo más, llegando al punto de la deportación, llegando al punto de que fueran expulsados de la tierra que Dios mismo le había prometido. Y en esa reflexión, una de las cosas que me hacía como pensar es que es loco, porque en realidad yo creo que eso ocurre porque precisamente no fuimos creados para estar lejos de Dios. No fuimos creados para estar en enemistad con Dios. Entonces, como no fuimos creados para eso, nos termina dañando, nos termina hiriendo, termina haciendo de nosotros, dejándonos en una condición que en palabras fuertes, claro, es deplorable, pero también es dolorosa. Dejándonos en una condición donde a veces uno como que ni siquiera se da cuenta en lo mal que está, por decirlo así. Y es precisamente porque no fuimos creados para estar en enemistad con Dios. Fuimos creados para estar en amistad con Él, para estar en comunión con Él. Entonces, cuando uno, si lo queremos poner en palabras más concretas, como la vez pasada que el Pato hablaba y decía, bueno, para mí restauración es como tomar un mueble o algo y como invertir en él y dejarlo mejor que al principio quizás. O como volver a darle valor, volver a darle uso. Y si lo miramos en términos como de objeto, cuando un objeto se daña o cuando se daña aún más rápido, es cuando precisamente usamos eso para algo que no fue hecho. Cuando utilizamos un objeto, sea cual sea, yo puedo decir, no sé, una no va a funcionar mucho. Y como no funciona, uno lo fuerza para que funcione, y en este forzar
se termina rompiendo, echando a perder, termina no funcionando. Y de alguna manera vemos que la humanidad fue hecha para estar en una relación con Dios. Dios la creó para relacionarse con ella, para estar en comunión. Y a pesar de que nosotros pecamos, Dios persiste en su deseo de relacionarse con nosotros. Y vemos en el pueblo de Israel y en el libro de Ezequiel cómo Dios persiste en su relación con el pueblo. Yo lo pienso en términos como humanos y yo creo que cualquiera de nosotros que se comporten en una relación bilateral con nosotros como uno ve que el pueblo de Israel se comporta, creo que cualquiera de nosotros terminaría ese tipo de relación. La mandaría a cortar así, pero en 2 tiempos, así como hoy en día, así, amiga, date cuenta, amiga, sal de ahí, así como que, ¿qué onda? Este tipo te basurea o esta persona te es infiel de esta manera y tú persistes en esto. Pero vemos que Dios no desiste de la relación con el pueblo de Israel. Y vemos que, por más que, y esto es algo como para mí muy evidente en el libro de Ezequiel, que Ezequiel es un libro que todo el libro, o gran parte del libro, habla como de profecías y declaraciones acerca o de lo que le va a pasar al pueblo de Israel, o lo que le está pasando, o incluso como de lo que han hecho. Y a veces uno pudiera cometer el error de quedarse en eso, en eso que parece fuerte, que parece como crudo, que a ratos como que desconocemos a ese Dios de alguna forma. Pero en el libro de Ezequiel, cuando uno lo lee completo, resalta que de alguna manera nuestras acciones traen consecuencias. Las acciones y la forma en que decidió vivir el pueblo de Israel trajo consecuencias. Pero la consecuencia, o sea, la ira de Dios, podríamos decir en ciertos aspectos, cuando dice, bueno, pero mi ira pasará, dice. La ira de Dios no es el fin. Si bien Ezequiel en caleta de momentos habla de las consecuencias y de alguna manera de lo malo que le va a pasar al pueblo de Israel, ese no es el fin. El fin es la restauración. Entonces, sí, nuestros actos pueden traer consecuencias. Nos puede doler, podemos herir, podemos incluso ser infieles con Dios y que Dios evidentemente no es que le dé lo mismo, sino que causa cosas en la relación que uno tiene con Él. De alguna manera la quiebra. Dañamos nuestra relación con Dios, nos dañamos a nosotros, dañamos a otros, pero el fin es la restauración del pueblo de Israel, es la reconciliación, no es otra. Entonces cuando uno lee el libro de Ezequiel o lee el Antiguo Testamento con una mirada de un Dios rudo y como malo, es porque estamos leyendo a medias el texto. Porque en todo el Antiguo Testamento uno ve que una y otra vez el fin de Dios es restaurar la relación que Él tiene con sus hijos, es volverlos a llamar, es no desistir de la decisión que tomó allá en el Edén de crearnos. Y Dios persiste en esta decisión. Y vemos cómo el pueblo también cuando está con Dios es más sano, es más agradable, es más pleno. Vemos que hay un momento histórico en el pueblo de Israel donde hasta cada vez que el pueblo de Israel actuaba como en relación con Dios, ganaba las batallas, lograba hacer lo que tenía que hacer. Y vemos cómo el pecado y el alejarse de Dios va alejando y va dañando al pueblo de Israel, los va alejando de la plenitud, de su meta, de su foco. Entonces cuando hablamos de restauración vamos a entender cómo volver a generar esta unión con Dios, estar en comunión con Él, ¿sí? No solo que Dios esté, porque también uno podría decir, bueno, ¿a dónde podemos ir que no esté la presencia de Dios? No podemos ir a ningún lugar que la presencia de Dios no esté. Pero sí podemos tener una vida no en comunión con Él, donde su presencia no, de alguna manera no afecta a nuestra vida. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes enseñanzas también cómo la restauración y la sanidad que podemos tener
va a pasar por esta reconciliación con Dios. Que de alguna manera la restauración nunca va a ser plena, y esto lo digo también quizás desde mi gremio, como, claro, yo estudio psicología, y yo creo en que la gente puede caminar hacia la sanidad como mental, emocional, se pueden vivir procesos de restauración, pero la restauración nunca va a ser plena si es que no nos reconciliamos con Dios. Vamos a ir leyéndolo y vamos a ir parando en algunos lugares del texto, ¿sí? La mayoría de ustedes debería ya haberlo leído por lo menos una vez, porque vamos más adelante del 16 en las lecturas grupales. Entonces ya tienen que probablemente haberlo leído. Este es el pasaje donde habla y compara al pueblo con una mujer, ¿sí? Que se casa con ella y esta se prostituye y hace varias cosas. Y después sigue como con otras referencias. Vamos a leerlo. Dice, desde el 3, dice, dale este mensaje de parte del Señor soberano. No eres más que una cananea. Tus padres eran amorreos y tu madre hitita. Ahí vamos a parar. Vemos que esta mujer, de la cual va a hablar, está hablando de una mujer. Y dice que sus padres eran amorreos y su madre era hititas. O sea, ninguno de sus dos padres conocía a Dios de alguna manera. Y una de las referencias que uno puede hacer es que no temían a Dios ni amaban a Dios, ¿sí? Porque no pertenecían al pueblo de Israel, sino que pertenecían a pueblos que de alguna manera no seguían a Dios, al Señor soberano, como dice. Después en el 4 dice, el día en que naciste nadie se preocupó de ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron al campo y te abandonaron para que murieras. Vemos que esta mujer o esta niña fue alguien que en pocas palabras, si uno lo quisiera resumir, yo creo que la mayoría de nosotros lo resumiría como alguien que no la amaron. ¿Sí? Dice que claro, fue alguien que de alguna manera desde muy temprana edad, desde el día en que nació, fue alguien que no fue deseado. Y en realidad los papás la dejaron, querían que muriera, entonces no hicieron nada para cuidarla. Después dice, sin embargo, llegué yo y te vi, pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estaba allí tirada, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste y te convertiste en una joya preciosa. Te crecieron los pechos y te salió vello, pero seguías desnuda. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. En esta historia, el único que de alguna manera presentó interés fue Dios, ¿sí? Fue este hombre que él representa, que la vio y la cuidó. Y cuando creció esta mujer, él hizo un pacto con ella y se casó con esta mujer. Y dice que hizo un pacto y que esa mujer pasó a ser de él. Y dice que él, dice, luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas, de lino fino y de seda, con bordados hermosos. Y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares, un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas, con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva.
y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina, y lo eras. Tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor soberano. Y aquí uno puede ver que Dios de alguna manera a este hombre viene y le da todo lo que ella no tuvo. Al principio leímos, decíamos que no la limpiaron, no le cortaron el cordón umbilical, no la vistieron, sino que la dejaron para que muriera. Y vemos que cuando él la hace suya, hace precisamente todo lo cual de lo que ella careció. Suplió de alguna manera, suplió lo que no había tenido. En otras palabras, reivindicó la condición de esta mujer. ¿Sí? Y vemos que si al principio esta mujer no fue deseada, sino que se esperaba que muriera, bueno, hoy día dice que ella era reconocida por su belleza, que todo el mundo de alguna manera la conocía, que se hizo famosa. Pasó de ser de alguna manera del patito feo a ser como esta mujer, una reina. Yo creo que no hay como una palabra mayor que, bueno, podría ser una diosa, pero no le iba a decir eso porque era Dios. Pero le dice que, claro, que era reconocida como una reina. Y vemos que este hombre reivindica la condición de esta mujer. Y vuelve de alguna manera a poner dignidad, belleza, honra en la vida de ella. Pero, el 15 dice, pero pensaste que eras dueña de tu fama y de tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a dioses, donde te prostituiste. Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado, y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto. Eso es adulterio contra mí. Usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir ídolos. Después usaste mis aceites especiales y mi incienso para rendirles culto. Imagínate, ofreciste ante ellos un sacrificio de harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado, dice el Señor soberano. Luego tomaste a tus hijos e hijas, los que diste a luz para mí, y los sacrificaste a tus dioses. ¿No era suficiente con haberte prostituido? ¿También tenías que masacrar a mis hijos ofreciéndolo en sacrificio a ídolos? En todos tus años de adulterio y pecado detestable, no recordaste ni una sola vez los días pasados, cuando estabas desnuda y tirada en el campo, pataleando en tu propia sangre. Después sigue el 23 y dice, ¿qué aflicción te espera? Dice el Señor soberano. Además de todas tus perversidades, edificaste un santuario pagano y levantaste altares a los ídolos en la plaza de cada ciudad. En cada esquina contaminaste tu belleza, ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba, en una interminable ola de prostitución. Luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso Egipto y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad. Por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio. Te entregué en manos de tus enemigos, los filisteos, y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada. Y ahí el texto continúa un par de versículos más señalando cómo lo que le pasó o cómo se prostituía esta mujer. Y uno puede observar en esos pasajes que leímos recién, que de alguna manera vemos que si bien Dios o este hombre de alguna manera reivindica a esta mujer, y uno podría decir que entre comillas restaura o intenta como volver a colocar en una condición de dignidad a esta mujer que había sido dañada y que de alguna manera había sido abandonada
dejada, vemos que esta mujer no logra permanecer en esa condición, sino que de alguna manera todo lo bello, de hecho, literalmente lo dice que usaste como los propios regalos que yo te di para ofrecer sacrificio a los ídolos, para prostituirte, dice, como los hijos que me habías dado a mí, como mi hijo, los entregaste en sacrificio. Y todo lo que debería haber sido bello fue usado de una manera en la que volvió a ser como indigno. Y cuando yo leo estos pasajes, creo que hace sentido con nuestra vida, de alguna manera. A rato suena demasiado fuerte, así como te prostituiste, y habla muy fuertemente. Pero hace eco en nuestras vidas porque hace eco en mi vida, porque yo creo que cuando uno tiene una relación con Dios y de alguna manera vuelve a Dios, vuelve a tener una comunión con Dios, Dios restaura mucho en uno y nos da muchos regalos, por decirlo así. Y a veces son precisamente esas cosas las que uno utiliza posteriormente para alejarse de él. Son precisamente los regalos que Dios nos ha dado, la sabiduría que Dios nos ha entregado, el amor que nos ha concedido, lo que posteriormente, con lo cual lo dañamos. Precisamente porque a veces tenemos, por ejemplo, así como un ejemplo quizás como muy cotidiano, como cuando alguien alcanza como metas en la vida, precisamente porque Dios de alguna manera ha estado con él y lo ha acompañado en ese proceso, y cuando llega como a la altura de ese proceso, se olvida de Dios. Y claro, eso lo podemos ver en términos como más bien tradicionales, pero yo creo que cada uno de nosotros tiene áreas de nuestra vida que Dios ha restaurado, que Dios ha obrado, y de alguna manera son esas mismas áreas en las que hemos sido infieles con Él. Son precisamente esas áreas en las que lo hemos dañado. Y usamos lo que Dios nos ha entregado desde nuestra propia vida, el propio aliento de vida, que no es dado por otra persona, sino por Dios, en contra de Él mismo. Pero si uno lo mira en términos humanos, claramente, vemos que no es tan ilógico que alguien que está dañado tome decisiones equivocadas. Que esta mujer que de alguna manera no fue amada, cuando lo sea, no utilice ese amor para vivir en plenitud, sino que sigue en una lógica de algo indigno. Sigue en la lógica de la prostitución, sigue en la lógica del no valor. Y a veces nosotros mismos seguimos en lógica donde Dios no ha reinado, donde de alguna manera son áreas donde no hemos reconciliado con Dios, sino que aún siguen estando en enemistad con Dios. Entonces, si bien ellos habían hecho un pacto, esta mujer seguía en enemistad. De hecho, vemos literalmente que en el pasaje 30 dice: «Qué enfermo tienes el corazón, dice el Señor soberano, para hacer semejantes cosas, comportándote como una prostituta desvergonzada». Y es precisamente ese reconocimiento que hace Dios. Qué enfermo tenía el corazón esta mujer para poder hacer de este pacto de amor, para prostituirse, para entregarse. Y en un momento, de hecho, como que dice que claro, que hasta las demás naciones ven la vergüenza de esta mujer, ven como lo horrible de su prostitución.
Y cuando yo leo este pasaje, me es inevitable pensar en cuán enfermo tiene que estar mi corazón. Eh, porque es Dios quien nos ha reivindicado eh, una y otra vez. Y uno sigue en una lógica de ser indigno. Muchas veces y hay áreas de nuestra vida en las que seguimos viviendo en pecado. Y nos cuesta salir de ahí, nos cuesta hacerle frente, nos cuesta vivir dignamente, vivir en una relación de amor, en este pacto que Él ha establecido. Y no es por otra cosa que porque nuestro corazón aún está enfermo. Porque uno podría decir, es que lo que pasa es que ahora es que no hemos sido amados. Pero yo creo que ninguno de nosotros puede decir que no ha sido amado por Dios, que no reconoce el infinito amor que Dios ha tenido hacia nosotros, que no logra reconocer las dádivas constantes de Dios, eh, el amor tierno de Dios, el amor que nos ha restaurado en tantas otras áreas. Pero a pesar de eso, seguimos siendo infieles. Parece algo irracional. Porque uno creería que, claro, como también la Biblia lo dice, bueno, el amor cubre multitud de males, o sea, como que bastaría con el amor de Dios. Pero nuestro corazón está tan enfermo que aunque Dios nos ama infinitamente, nosotros seguimos actuando en desobediencia. Y a veces cuando hablamos de actuar en desobediencia o actuar en pecado, suena algo frío, pero en estricto rigor seguimos actuando en enemistad con nuestro amado. El pecado no es otra cosa que rebelarnos ante el infinito amor de Dios. Y después, bueno, el pasaje sigue y en el 41 dice, quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres. Yo pondré fin a tu prostitución y haré que no les pagues más a tus numerosos amantes. Y ahí este hombre viene y especifica que es él quien va a poner fin a su prostitución. Y sí, dice que quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres. O sea, no dice que va a ser happy happy, pero dice que va a haber un fin a esta prostitución, que no va a ser eterna. En el 51 dice, ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados. Tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas. Ahora ellas parecen rectas en comparación contigo. Y a veces uno mira su vida y pareciera que la vida de gente que no es cristiana es mucho más correcta que la de uno. De gente que de alguna manera no sé si es menos espiritual, pero está menos cercana a Dios y su vida es más recta que la de uno mismo. Lo cual nos muestra que en estricto rigor eh, Judá, que era la correcta, o el pueblo de Israel, le falló a Dios, así como también nosotros le fallamos constantemente. Dice, debería darte vergüenza. Tus pecados son tan terribles que a veces que hacen que tus hermanas parezcan rectas hasta virtuosas. Sin embargo, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria, y también te restauraré a ti. Entonces, realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo. Y vemos cómo es Dios quien decide o de alguna manera manifiesta que las va a restaurar. La restauración no viene de la nada, de alguna forma,
sino que es precisamente dada por Dios. Dios es quien restaura. Y dice que cuando Él la restaure, dice, entonces te avergonzarás. Y no es hasta que la restauración de Dios viene que uno logra tener plena conciencia de lo que pasó y de lo que hizo. Y de cómo estaba y cuál era la condición de nuestra vida. Porque si uno lo quiere separar, de alguna manera, creería yo, que el juicio o el castigo que vemos en Ezequiel viene a hacer que el pueblo toque fondo. Pero es la restauración de Dios la que permite tomar conciencia. Es cuando comienza este proceso de restauración que Dios hace con nosotros, que nosotros tomamos conciencia del peso. Porque a veces uno está hastiado de ciertas áreas por dolor, por angustia, porque sabe que está mal, o porque ya no te queda otra, o sea, ya no hay más dónde ir. Que uno llega como a tocar fondo, porque empiezan a traer las consecuencias propias de nuestras acciones. Pero a veces en ese momento nosotros nos damos cuenta de la implicancia de todo nuestro mal, por decirlo así. Sino que es en la presencia de Dios y es precisamente en ese proceso de restauración donde yo logro tomar conciencia de lo que hice mal y de cuánto dolor le causé a Dios de alguna forma. Y aquí es como, es heavy porque a veces uno entiende el arrepentirse o el tomar conciencia solo desde, sí, dañé a Dios. Y que es una parte real. Nosotros con el pecado dañamos a Dios. Pero no es todo, sino que hay una parte que también nos corresponde como a nosotros, que tiene que ver cuando nosotros pecamos, hay una parte con nosotros mismos que entra en quiebre. No solo la relación con Dios se quiebra, sino que la relación con nosotros mismos se ve dañada. De hecho, yo diría que es una de las cosas que más nos cuesta a veces superar, porque tiene que ver con pedirle perdón a Dios, pero también perdonarnos a nosotros mismos de haber dañado a alguien que amábamos. A veces esa condición de pecado incluso nos hace sorprendernos de lo que nosotros mismos somos capaces de hacer. Entonces, esta mujer dice, o aquí del Señor señala y dice, te avergonzarás de todo lo que has hecho. Entonces, hay una condición de vergüenza, de darse cuenta que en realidad lo que hizo no estuvo bien, y no solo no estuvo bien para Dios, sino que para ella misma. Lo que antes no la avergonzaba, ahora la avergüenza. Porque antes el texto señala literalmente que ella no se avergonzaba de esto. Y el 59 dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera, al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven, y estableceré contigo un pacto eterno. El 62 dice, reafirmaré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca, enmudecida de vergüenza, cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y cuando uno lee toda la historia de esta mujer, uno ve que el final de la historia es precisamente la restauración, es precisamente el perdón, es precisamente la sanidad de esto. Y uno podría decir que de alguna manera, esta mujer al final dice, recordarás tus pecados y te cubrirás la boca, enmudecerás de vergüenza. O sea, al principio cuando
señala que este hombre la vistió, la bañó, le dio regalías, y ella comenzó a hacer con estas regalías lo que él le plació de alguna manera. Esta mujer no tenía conciencia de lo que había hecho, no tenía una plena conciencia de su infidelidad, de alguna manera, o no se avergonzaba de estos actos. Y uno puede ver que al final dice que sí, que esta mujer se va a avergonzar. Y uno puede entender esta vergüenza desde como lo culpógeno, pero también lo puede entender desde la sanidad. Desde cuando uno está reconciliado con Dios, entonces logra ver lo que es estar lejos de Dios. Cuando uno está más sano, se da cuenta de lo enfermo que estaba, de manera consciente, y no solo sensitiva, porque cuando uno está en la mitad del caos, claro, uno se da cuenta que está en el caos, pero tampoco logra apreciar lo profundo de este. De alguna manera vemos que Dios señala que va a reafirmar este pacto con ella. Y aquí vemos uno de los puntos centrales de la restauración, y que tiene que ver con que esta solo es posible gracias a la incondicionalidad de Dios. Y yo los quiero invitar a pensar en este Dios que tenemos, en que es gracias a su incondicionalidad que podemos darnos esta vuelta tan larga para aprender y para ser restaurados al final. Porque sí, sería mejor no estar heridos, sería mejor no pecar, sería mejor que no hubieran áreas de nuestra vida que están en enemistad con Dios. Pero lo están. Y Dios es paciente en ese proceso. Y Dios permanece en ese proceso. Y Él no es infiel como nosotros. Él dice que va a recordar de alguna manera y va a restablecer ese pacto eterno. Entonces, entrar en un proceso de restauración nunca es fácil, porque significa hacerle frente a nuestros propios temores. Uno ve, generalmente cuando está entrando un proceso de restauración, uno ve solo la punta del iceberg. Uno ve aquellas cosas que quizás duelen, que quizás no están tan bien, pero no ve la profundidad del caos y de la porquería que hay debajo. Uno solo ve la punta del iceberg, uno ve que hay algo que es incómodo, uno ve que hay algo que no puede solucionar, uno ve que hay algo que uno cae una y otra vez, pero generalmente eso es lo más pequeño. Y a rato uno quisiera mantener la puerta cerrada nomás. Uno quisiera como dejar que eso se olvide, dejarlo ahí y que pase. Pero tenemos la esperanza de que Dios va a ser incondicional en este proceso. Y que el fin no es el castigo, el fin no es la vergüenza ni la culpa, el fin es la restauración de este pacto eterno. Y que tenemos un Dios que aún en nuestro dolor y aún en nuestra enfermedad, de alguna manera, no nos abandona, sino que permanece con nosotros. Tenemos un Dios que es fiel y que es incondicional a pesar de nuestra infidelidad. Así que yo los animo en este comienzo de este pilar, en este nuevo proceso de alguna manera que estamos y que esperamos vivir todos juntos. Creo que la cuarentena quizás es un buen momento de intimidad, de pensar, de confrontarnos con nosotros mismos y con Dios y darle espacio a que Él traiga restauración, a que Él sane nuestro enfermo corazón, porque sin duda no estamos sanos. Yo sin duda no estoy sana, pero es su amor y su incondicionalidad
la que me permite entrar en un proceso de restauración con muchos temores con respecto a lo que pueda encontrar, pero con confianza en este Dios, con confianza en Él, y sabiendo que lo que, que lo que Él espera y el fin de este proceso es la reconciliación. Así que vamos a orar y espero que sigamos meditando en esto. Papá, gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, Señor. Gracias por tu incondicionalidad. Gracias porque independiente de nuestra deslealtad, Señor, de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Señor. Y a mí me cuesta entender por qué. ¿Por qué permaneces fiel y por qué decides amar a la humanidad constantemente? Desde como que ya hace años pecamos y seguimos pecando, pero me hace entender que tú creaste la humanidad con el fin de relacionarte con ella. Y tú vas a hacer todo lo que sea necesario para restablecer tu relación con nosotros. Señor, y nosotros te pedimos que vengas a restablecer aquellas áreas de nuestra vida que han sido dañadas, Señor. Que han sido dañadas por nosotros, que han sido dañadas por otros, áreas en las que somos conscientes y también, si así tú lo quieres, áreas en las que aún ni siquiera somos conscientes de que hemos sido dañados, Señor. Y de que nosotros nos hemos dañado y que hemos pecado contigo, contra ti. De alguna manera nos hemos aprovechado de ese dolor, de esa falta, de esa carencia, para usarla contra ti. Señor, y yo te pido que te vengas a hacer presente, Señor. Nosotros deseamos más de ti, aún en toda nuestra falta, aún en todo nuestro pecado, Señor. Yo creo y tengo fe de que nosotros deseamos más de ti, Señor, aún en nuestra ignorancia. Señor, ¿y dónde más podríamos ir sino a ti? ¿A qué otro Dios podríamos clamar si no es a ti? Un Dios que decide mantener un pacto eterno. Señor, tú eres nuestra esperanza. Señor, en esas áreas que nosotros creemos muertas y que las vivenciamos con el dolor de una muerte, tú eres nuestra esperanza. Si tú no vienes a nuestro socorro, no hay quien, Señor. Papá, y yo oro para que tu presencia venga, Señor. Yo oro para que tú traigas más de ti, Señor. Papá, háblanos, quédate con nosotros y te exaltamos, porque tú eres Dios, Señor. Porque creemos que solo tú eres Dios, Señor. Y solo tú tienes la capacidad de dar vida a lo que está muerto, Señor. En el nombre de Jesús, amén.